palabra, porque en ella encontramos la vida, Señor. En ella encontramos lo que necesitamos, Padre. Solamente háblanos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, aleluya. Amén. Puede sentarse. Aleluya. En días pasados se puso una imagen en el Face acerca de que nuestra Pascua es Jesús. Y le quiero decir, nuestra Pascua es Jesús. Este mensaje lo he titulado, ¿nuestra Pascua es quién? Jesús. Y bueno, usted dirá que tiene que ver la Pascua con Jesús, pues es que es realmente el Cordero que fue inmolado. Amén. Aleluya. Pero, amada iglesia, nosotros sabemos que el último día, un día como estos, Jesús antes de su muerte, escuche bien, antes de su muerte, Él dijo que Él anhelaba, ¿sí?, celebrar esa Pascua con sus discípulos. Y nosotros esto lo podemos mirar ahí en Lucas. Fíjense bien lo que nos dice Lucas 22. Sabemos que en los evangelios habla acerca de esto, ¿sí? Pero en Lucas 22, el verso 13 al verso 16, la palabra nos dice, fueron pues y hallaron como los había dicho, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon ¿qué? La Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Quiere decir que el último día que Jesús iba a estar con sus discípulos en esa Pascua, Él lo anhelaba. Él anhelaba estar con sus discípulos, ¿sí? Amada iglesia, ¿por qué anhelaba Jesús estar con sus discípulos? Mire, primero porque los amaba, ¿sí? Y lo otro, les iba a revelar una verdad tremenda antes que Él fuera a la cruz. Nosotros nos damos cuenta que según en el calendario de los judíos, fue un día en la noche, al caer la noche en el mes de Nisan, ellos iban a celebrar la Pascua, ¿sí? Recordemos, en días pasados les hablé que la Pascua para los israelitas tenía un gran significado, porque ellos habían sido libertados de la esclavitud del pueblo de Egipto. Recordemos que habían sido muchos años, como 400 años, ¿verdad? Habían sido cautivos, ¿sí? Esclavos ahí en Egipto, pero por eso el Señor les dijo que ellos, escuche bien, que ellos celebraran la Pascua. Y Jesús celebraba la Pascua, y la celebraba ¿cómo? Con sus discípulos. ¿Y qué mataban allí? Mataban un cordero. La palabra del Señor nos dice claramente, si usted lo quiere ver más adelante, ahí en Éxodo 12 del 1 al 4, habla acerca que este cordero tenía que ser de un año y no debía tener ni un defecto, ni una mancha, amada iglesia. Esto nos indica, amada iglesia, que esto les iba a recordar siempre al pueblo de Israel la liberación que habían tenido, ¿sí? Y que por mano de Dios ellos en ese tiempo eran libres. Es importante, amada iglesia, saber que Jesús es el Cordero de la Pascua. ¿Sí sabe eso? En la Pascua se mataba un cordero. Por eso decimos que Jesús es nuestra Pascua, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vemos nuevamente allí en Mateo 26, 17, entonces en ese primer día de la fiesta de los panes, dice sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces Jesús les dio indicaciones, escuché, en el verso 18 les dice, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, ¿cómo le dice? Mi tiempo está cerca.
en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Mire, amada iglesia, ¿cuántos saben que Jesús conoce a la gente que favorece su causa? Este hombre, sin lugar a duda, conocía a Jesús. Y muy probablemente, ¿sí?, había hablado con Jesús. Jesús también le había dicho que le prestara su casa, ¿no?, para celebrar la Pascua. Es importante saber, amada iglesia, que cuando alguien favorece la causa de Jesús, usted sabe que haya gracia delante de él. Amén. Porque este hombre, sin lugar a dudas, no hizo pregunta, nada más le dijo, préstame tu casa porque voy a celebrar la Pascua. Y él ya estaba listo. ¿Listo para qué? Para recibir a Jesús. Nosotros debemos estar listos para recibir las instrucciones del Señor en todo tiempo. Amada iglesia, es importante, porque hoy más que nunca Dios está hablando. Amén. No importa lo que Él nos pida, pero nosotros, así como ese hombre, debemos estar listos ¿para qué? Para recibir al Señor. Amén. Aleluya. Tener nuestro corazón abierto a lo que Dios quiere. Aleluya. Entonces, vemos claramente que en el verso 19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon ¿qué? La Pascua. Bueno, ¿quiere decir que los discípulos siguieron las indicaciones de Jesús? Claro, ¿sí? Una de las cosas que es importante saber que ellos iban a celebrar la Pascua, pero más que nada iban a disfrutar la presencia de Jesús. Y para eso ellos tenían que precisamente seguir al pie de la letra las indicaciones. ¿Lo hicieron? Claro, sí, lo hicieron los discípulos. La palabra nos enseña que realmente ellos hicieron como Jesús les mandó. Amada iglesia, lo que Jesús nos pide que hagamos, lo tenemos que hacer al pie de la letra. Él nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Mucho se ha dicho de esto. Amén. Aleluya. Claro, todo radica en el corazón, ¿verdad? Si yo quiero disfrutar la presencia del Señor en su mesa, yo tengo que hacer las cosas como Él me pide. Aleluya. Esto es importante, amada iglesia. No se trata de lo que yo pida, es lo que el Señor pide. Y los discípulos de Jesús lo hicieron al pie de la letra, ¿sí? Y prepararon, obviamente, la Pascua, porque la palabra dice cómo tenían que preparar la Pascua, ¿sí? Estamos ahí. Tenían que matar el cordero y comían hierbas amargas y bueno, una serie de alimentos que realmente eran para la Pascua. Nosotros al ver esto, amada iglesia, es importante recordar que hoy, como un día de estos, Jesús se sentó con sus discípulos y les dio indicaciones, ¿sí? Y aquí dice, pero cuando llegó la noche, ¿qué dice? Cuando llegó la noche, a ver fuerte, se sentó a la mesa ¿con quién? Se sentó a la mesa con los 12. Mire, amada iglesia, nosotros en las escrituras podemos ver que Jesús siempre compartió la mesa con sus discípulos, pero también lo compartió con pecadores y publicanos. Jesús siempre compartió su mesa con aquellos que estaban necesitados. Amén. Usted sabe que sentarse a la mesa en ese tiempo era un lugar de honor. No cualquiera se sentaba a la mesa, ¿sí?, con alguien, ¿sí?, sino solamente si se le daba un lugar de honor. Y esto tiene que ver con una persona importante que tiene una fuerte connotación de intimidad. Nosotros sabemos que Jesús es el que les había dicho, ¿sí?, prepárenme la Pascua, ¿no? Vamos a preparar la Pascua, pero dice la palabra que cuando llegó a la noche se sentó a la mesa con los 12. Se sentó no nada más, como se lo dije, con los pecadores, con los publicanos, sino también se sentó con sus apóstoles. Iba a disfrutar de un momento especial de intimidad con sus apóstoles, con sus discípulos. Amada iglesia, esto es algo representativo. Estamos aquí. Amada iglesia, no cualquiera se sienta a la mesa del Señor.
Escuche bien, no cualquiera se sienta a la mesa del Señor, solamente aquellos que han sido convocados, aquellos que han sido llamados por el Señor se sientan a su mesa, porque es un lugar de honor, es un lugar donde realmente se va a tener intimidad con el Señor. Aleluya. Esto es importante, amada iglesia, porque ellos, de hecho, iban a celebrar la Pascua, ¿sí? Y recordemos que era una de las fiestas más importantes que celebraba o que celebra el pueblo judío, porque muchos no creen que Jesús es el Mesías. Bueno, entonces, Jesús les iba a revelar algo maravilloso, sentados ahí a la mesa, en ese lugar de honor, en esa celebración especial o banquete, ¿sí? Escuche bien, iba a revelarles algo maravilloso. Recordemos que fue antes de la crucifixión que Él se sentó a la mesa con los 12. Y al ver esto, nosotros nos damos cuenta que Jesús nos ha puesto en un lugar de privilegio, en un lugar de honor. Aleluya. Amén. No cualquiera, amada iglesia, hoy se sienta a su mesa. Él ha hecho llamados, ¿sí? De hecho, usted puede mirar en esta hora, ahí en Lucas 5. Aleluya. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el verso 29. Y Leví, que es el autor del evangelio que estamos leyendo, dice, y Leví le hizo gran banquete, obviamente, a Jesús en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa, ¿qué? Con ellos. O sea, alguien especial estaba sentado a su mesa. Pero ahora, esa persona tan especial había llamado también a sus 12 a que se sentaran con él a disfrutar de su presencia, de su intimidad. Amada iglesia, porque no cualquiera disfruta la presencia del Señor. Amén, aleluya. Y nosotros, amada iglesia, debemos estar agradecidos porque Él lo hizo con sus discípulos, pero ahora simbólicamente lo hace con nosotros. Aleluya. Jesús es nuestra Pascua. Entonces, al sentarse con ellos a la mesa y estar disfrutando de su compañía, dice la palabra en el verso 21, mientras comían, ¿qué les dijo? De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Fíjese bien en qué momento se lo está diciendo. No lo está diciendo públicamente, solamente lo está diciendo en un momento de intimidad y sentado a la mesa, un momento de coinonía, de compañía, de una relación de maestro a discípulo, de Señor a siervo, de padre a hijo. ¿Me está escuchando? Y lo estaba, y mientras él estaba comiendo con ellos, entonces empezó a expresar lo que iba a acontecer. ¿Cuántos saben que el Señor sabe todas las cosas? ¿Por qué lo estaba diciendo Jesús? Porque primero le quiero decir que nada le toma por sorpresa al Señor, porque el Señor conoce los corazones. Aleluya. Usted sabe que al decir esto, Él conocía los planes de Judas, porque el Señor conoce el corazón así como lo conoció de Judas, conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesús estaba a la mesa, pero también Judas estaba sentado en la mesa. Y pudiéramos decir que estaba haciendo él, pero nosotros sabemos que Jesús lo había llamado, ¿verdad? Luego sabemos la triste historia, cómo lo entrega, ¿no? Por la codicia de su corazón. Pero en esto, amada iglesia, es importante señalar, lo primero, que a Jesús nada lo toma por sorpresa. Sabía lo que Judas iba a hacer. Así como
cuando nosotros nos sentamos a la mesa, Él conoce nuestro corazón y sabe lo que podemos hacer. Estamos aquí porque estaba participando de la mesa, pero no era digno de estar en esa mesa. Estamos aquí. Pero sabemos bien que el Señor siempre demuestra su amor y demuestra su misericordia. ¿Por qué? Porque estaba externando, porque les estaba diciendo que alguien lo iba a entregar. La segunda causa era porque le quería dar una oportunidad a Judas de arrepentirse. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos saben que el Señor siempre nos confronta con nuestro pecado? A veces no nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero es necesario. Es necesario que el Señor nos diga en lo que estamos mal, para que nos arrepintamos. Y vea claramente que Jesús por eso había dicho: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Usted cree que esas palabras no llegaron a los oídos y le retumbaron a Judas? Dijo: uy, ya sabe. Pero la finalidad del Señor era que Judas se arrepintiera. ¿Usted cree que lo hubiera perdonado? Claro que sí. Si Jesús conocía los planes de Judas, ¿sí? Yo creo que en un momento dado le hubiera dicho: mira bien lo que vas a hacer. ¿No es así? A lo mejor yo creo que si él hubiera abierto sus oídos y puesto atención, hubiera en ese momento Judas se hubiera arrodillado y le hubiera pedido perdón, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor. Jesús en todo momento siempre confrontó el pecado de las personas. Y no porque estuviera a su mesa, quiere decir que no lo iba a confrontar. Lo iba a confrontar con mayor razón porque era uno de sus discípulos. Amén, aleluya. Entonces, amada iglesia, ¿qué hizo Judas? En lugar de atemorizarse o de asustarse y diciendo: oh, ya lo sabe, ya sabe lo que voy a hacer, y eso hubiera quebrantado su corazón, él continuó con su plan. Mire, le voy a decir, tengamos cuidado, porque muchos han escuchado la voz del Señor que le dicen: arrepiéntete de tu pecado. ¿Y qué hacen? No se asustan, sino continúan con el mismo plan. Estamos aquí, como la misma forma de pecado. Debemos tener cuidado, porque en esto estamos viendo a un Judas que no se conmovió para nada, ¿verdad? Sino que siguió con su plan. Amada iglesia, yo creo que nosotros como personas, como seres humanos, podemos esconder muchas cosas, así como Judas escondió muchas cosas, pero ante los ojos de Dios todo es transparente. No podemos escondernos de los ojos del Señor, porque Él conoce el corazón de cada uno. Amén, aleluya. Y bueno, al escuchar los 11, estas palabras, ¿qué pasó? Dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Qué estaba diciendo los demás? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor, el que te va a entregar? Humildemente le estaban haciendo esta pregunta, ¿sí? Y dice: a lo mejor, Señor, pues yo no veo, pero a lo mejor tú sí puedes ver algo que yo no veo. ¿Cuántos saben que hay cosas que nos entra temor, aunque nosotros no lo hayamos hecho? Pero si el Señor nos hubiera dicho: ¿alguno de ustedes? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Yo creo que yo caigo de rodillas: Señor, yo no quiero. Si yo soy, Señor, yo prefiero aquí, Señor, arrepentirme. ¿Estamos aquí? Y humildemente ellos estaban preguntándose. Pero, amada iglesia, nosotros sabemos que los discípulos en un momento dado lo desampararon. Los 11 lo desampararon, pero nunca lo iban a entregar. Solamente había uno que había decidido entregarlo, ¿verdad? ¿Y quién era?
Judas, porque en un momento dado, cuando Jesús dijo que uno de ellos lo iba a entregar, obviamente eso era directamente para Judas, ¿verdad? Sí, estamos ahí. Y fíjese bien, cuando ellos terminan de preguntar, ¿soy yo, Señor? Jesús responde y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. ¿Quién lo estaba entregando? Pues Judas. ¿Quién estaba metiendo la mano en el plato? Pues Judas, ¿verdad? ¿Era íntimo de Jesús? Sí. ¿Era de los 12? ¿Había visto todos los milagros que el Señor había hecho? ¿Había escuchado todas las parábolas? ¿Todo el mensaje? Amada iglesia, tengamos cuidado. Porque aún habiendo estado con Jesús y habiendo escuchado, habiendo visto todo lo que el Señor había hecho, al final lo entregó, al final lo traicionó. ¿Estamos ahí? Esto quiere decir que debemos tener cuidado, cada día examinar nuestros corazones. Amén. Bueno. Y entonces la palabra nos muestra, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a este hombre no haber ¿qué? Nacido. Fíjense bien, Jesús estaba diciendo estas palabras. Obviamente sabemos nosotros por la historia que era Judas. Pero ¿qué reacción tuvo Judas? Vea usted, ¿qué reacción tuvo Judas a las palabras de Jesús? Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Fíjese bien, ¿soy yo, maestro? ¿Y qué le responde el Señor? Tú lo has dicho. Mire, qué terrible estar delante del Señor y no reconocer el pecado. Queriéndose hacer como el inocente, ¿no? Como que el que no estaba pasando nada, como que todo estaba bien. Él dice, ¿soy yo acaso el Señor? Qué terrible es esta situación, amada iglesia, porque ¿cuántos saben que el Señor conoce todo? ¿Podremos engañar? ¿Verdad que no? Cuando dice esto Judas, quiere hacerse como que el inocente, ¿verdad? Como que no está pasando nada. Pero el Señor que conoce los corazones le dice, tú lo has dicho. Recordemos, amada iglesia, que Jesús es nuestra Pascua. Amén. Jesús es nuestra Pascua. Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros. Pero ¿a qué voy? Que Jesús es nuestra Pascua. Nosotros vemos algo muy importante en estas partes donde Jesús se los va a revelar. Y quiero que usted preste atención, porque esto tiene un significado con la cena del Señor. Amén, aleluya. Dice la palabra en el verso 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, ¿qué? Es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de ¿qué? De pecados. ¿Qué les estaba diciendo Jesús en estos versículos? ¿Qué les estaba revelando?
Jesús les estaba revelando que Él era la verdadera Pascua, el cordero que era inmolado por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Él era el cordero. A lo mejor en el momento, escuche bien, los discípulos no lo comprendieron, ¿sí? Pero Jesús les estaba revelando realmente el significado de la verdadera Pascua. La verdadera Pascua era Jesús, el cordero inmolado. Aleluya. Eso es maravilloso. Quiere decir que nosotros estamos celebrando la Pascua, ¿no? Aleluya. Y cuando estoy diciendo esto, amada iglesia, ¿sí? Estamos recordando que si Él es nuestra Pascua, Él nos libertó de las tinieblas, del pecado, de la esclavitud del pecado. Somos libres, espiritualmente somos libres por el Señor. Así como el pueblo judío recordaba que habían sido libres de la esclavitud, nosotros al ponernos en esta mesa debemos saber que somos libres, amada iglesia, de la esclavitud del pecado, porque el cordero que murió en esa cruz. Aleluya. ¿Estamos ahí? Muchos de nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos terriblemente. Y aún le quiero decir, todavía venimos a veces con ciertas situaciones y recordamos que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. La palabra nos dice, ¿sí? Por tanto, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, ¿para qué? ¿Para remisión de qué? De los pecados. ¿Cuántos saben que a través de Jesús nuestros pecados han sido remitidos? Han sido perdonados. Jesús pagó un precio muy alto al derramar su sangre en la cruz del Calvario. ¿Estamos aquí? Aleluya. Esto es maravilloso, amada iglesia, porque saber que cuando yo vengo a participar de la cena, debo recordar mi libertad espiritual. Que el cordero que fue inmolado, Él lo pagó. ¿Estamos ahí? Amén. Y bueno, ¿qué dice más la palabra? La palabra dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino ¿de qué? De mi Padre. Jesús les estaba diciendo que no lo iba a volver a beber de nuevo, ¿verdad? Esa era la última vez que lo iba a beber con sus discípulos, ¿sí? Amén. ¿Hasta cuándo, amada iglesia? ¿Puso un tiempo? Hasta aquel día en que lo beba nuevo. ¿Con quién? ¿Con vosotros? ¿En el reino de quién? De mi Padre. Está diciendo que aquel día los redimidos van a estar sentados en su mesa. ¿Nuevamente? ¿Sí? ¿Y quién nos está diciendo que vamos a estar en su mesa? ¿El Señor? Amén. ¿Usted sabe dónde va a ser el lugar donde vamos a estar sentados a la mesa con el Señor? En el reino de nuestro Padre. ¿Está escuchando? Vamos a estar sentados en la mesa, en una mesa de honor. Aleluya. La palabra del Señor, fíjese bien, ¿qué nos dice ahí en Lucas 12? Vaya conmigo a Lucas 12. Aleluya. El verso 37 dice, bueno, desde el 36. Dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten ¿en dónde? A la mesa, y vendrá ¿qué? A servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos que siervos. Pero ¿qué va a hacer el Señor? Que nos sentemos a su mesa. ¿Y qué va a hacer? Nos va a servir. Esto Jesús está diciendo: yo soy su verdadera Pascua, pero pronto vengo y pronto van a estar sentados a mi mesa con mi Padre, y yo les voy a servir, y ustedes van a tener un lugar de honor. Aleluya. ¿No es maravilloso? Esto nada más es un simbolismo de lo que se va a hacer allá en el cielo. Amada iglesia, Cristo nos ama. Si usted está aquí es porque Cristo nos ama. Y aún así, si sentados, vamos a tomar la Santa Cena, pero si estamos sentados a su mesa y el Señor le ha hablado y le ha dicho que hay un pecado en su vida, arrepiéntase. ¿Me está escuchando? Porque esto es de examinarnos, ¿no? Examinarnos con el Señor. Y si hemos escuchado sus palabras, yo creo que es necesario que nosotros atendamos a su voz y que no seamos como Judas, porque yo quiero estar en su mesa. ¿Cuántos queremos estar en su mesa? Amén, aleluya. Y de hecho vamos a estar, pero va a haber un día en que Él va a estar eternamente con nosotros. Aleluya. ¿No es maravilloso? Entonces, la Santa Cena la instituyó el Señor, pero esa es la verdadera Pascua que nosotros hoy celebramos. Escuche bien, el pan, su cuerpo que fue entregado, partido por nosotros. El jugo de la vid, su sangre que fue derramada. Aleluya, por todos los pecados que nosotros hemos cometido. No somos merecedores de estar en esta mesa, pero es su amor, es su misericordia la que nos tiene aquí. Aleluya. Podemos en esta tarde decirle al Señor: gracias Jesús, porque tú eres nuestra verdadera Pascua. Gracias Jesús, porque tú nos has puesto en un lugar de honor. ¿Cuántos podemos hacerlo? ¿Cuántos podemos hacerlo? Póngase de pie.